Hola, yo soy María Victoria Canto González, soy estudiante de psicología en la Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey y para la materia del psicoanálisis elegí explicar el tema de la segunda tópica freudiana. Pero para poder entender esta segunda tópica hay que conocer también que existe una primera tópica freudiana. Entonces, a continuación les comparto una imagen de un iceberg, que era como a Freud le gustaba representar esta primera tópica, y les explicaré más a profundidad cada cosa. Aquí tenemos la imagen del iceberg, que era la que por lo regular Freud utilizaba para explicar su primera tópica, y podemos observar tres niveles: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Como se puede ver, el nivel más superior, más externo, la punta del iceberg como tal, es el nivel consciente, y este es el que está relacionado a la realidad. Entonces son todos nuestros pensamientos, sentimientos, acciones que están pasando en el momento presente. Tiene un orden lógico, un orden cronológico y es el más accesible para las personas. También está muy relacionado con la memoria a corto plazo. Después podemos observar que entre el consciente y el inconsciente se encuentra una pequeña porción del iceberg que se denomina el preconsciente. Este nivel son todas las cosas que no están conscientes en el momento actual, como algunos recuerdos olvidados o lo típico que tenemos una palabra en la punta de la lengua y que no alcanzamos a recordarla, pero todo ese contenido es fácilmente traído a la conciencia. Y posteriormente tenemos el tercer nivel, que es el inconsciente, que se puede observar como la parte inferior del iceberg. Y este nivel representa pues todos los sentimientos, las vivencias, los deseos que resultan conflictivas para la persona y entonces están reprimidos. Y esto pasa cuando este contenido es tan intenso o tan relacionado al sufrimiento que con los mecanismos de defensa pues se dejan en ese espacio inconsciente. Y bueno, obviamente, por ser el último nivel, es el menos accesible a la conciencia. Y entonces, aunque no se trae conscientemente, sí se puede manifestar a través de algunos síntomas o algunos sueños. Y en general, esta es la primera tópica freudiana. Ahora bien, ya teniendo esta base de la primera tópica freudiana, será mucho más sencillo comprender la segunda tópica freudiana. Entonces, a continuación también les comparto una imagen de un iceberg, pero ya combinado con la primera tópica y la segunda tópica, que será más sencillo de explicar. En esta imagen podemos observar todavía los tres niveles mencionados en la primera tópica freudiana. El más externo es el consciente, en la orilla del agua se observa el preconsciente y en lo más profundo está el inconsciente. Pero ahora en el iceberg observamos tres partes antes no conocidas, que son el yo, el superyo y el ello. Estos son los conceptos introducidos por Freud en su segunda tópica, y son las tres instancias psíquicas que forman parte de nuestro aparato psíquico, que es nuestra mente. Comencemos explicando el ello. Esta es la estructura de la mente humana que aparece desde que nacemos, y como ninguna otra instancia psíquica se desarrolla sino hasta los 2 años, son estos 2 años de edad los que son regidos completamente por el ello. Y este se rige por el principio de placer, o sea que la persona va a hacer lo que quiere, cuando quiere, porque quiere. Ahora bien, está la instancia psíquica del yo, que como se observa en el iceberg, tiene una porción consciente y también tiene una porción inconsciente. El yo surge a partir de los 2 años de edad, pero en vez de regirse por el principio de placer como lo hacía el ello, este se rige por el principio de realidad, el cual permite a la persona adaptarse a las circunstancias y entonces eso permite postergar los deseos y los impulsos provenientes del ello. Por tener una porción consciente, el yo está más enfocado al exterior y entonces esto lleva a pensar en las consecuencias prácticas de lo que estamos haciendo. Pero por su porción inconsciente, el yo tiene unos mecanismos de defensa precisamente inconscientes que son los que lo ayudan a enfrentarse y limitar al ello. Entonces así las pulsiones que provienen de él se transforman para que la conducta expresada de la persona sea lo socialmente aceptable.
Ahora, respecto a la tercera instancia de esta segunda tópica freudiana, el superyo, podemos hablar muchísimas cosas porque es una instancia muy rica. Como se observa en la imagen, el superyo va desde la punta del iceberg, la punta consciente, hasta la punta inconsciente del mismo iceberg. Entonces, es por esta misma parte inconsciente que podemos comprender que el superyo está sumergido en el ello, muy íntimamente relacionado con este ello, y inicia el superyo a partir de aproximadamente los 6 años, cuando se ha efectuado el cierre del complejo de Edipo, a diferencia del yo, que se había instaurado a los 2 años. Pero dependiendo de cómo sucedió la represión en este complejo de Edipo en el individuo, pues más riguroso o más laxo va a desarrollarse el superyo como conciencia moral que es. Y como conciencia moral que es, también es el sentimiento de culpa, claro, inconsciente. Es bastante autónomo el superyo y tiene sus propios propósitos. Ahora que hemos analizado conceptualmente la segunda tópica freudiana, quiero compartirles una explicación con algunos elementos físicos para hacer más pedagógico este aprendizaje. Cuando nace un individuo, la primera instancia psíquica que le acompaña es el ello. Y como el ganado, libre y sin pastor, corre y hace lo que desea cuando lo desea. Se rige por el principio del placer. Pero el individuo crece y entonces el ello pasa a ser acompañado por una segunda instancia psíquica alrededor de los 2 años de edad. Esa instancia psíquica es el yo, que viene para enseñar al ello que no solamente existe el principio de placer inmediato, sino que también está el principio de la realidad. Entonces, con esto, él limita las pulsiones que vienen del ello con sus mecanismos de defensa. Por ejemplo, si el ello quiere correr y tirarse por un precipicio, el yo lo va a detener haciéndolo pensar en las consecuencias prácticas, que de nada le va a servir. Y entonces, así consigue limitar sus pulsiones. Conforme el individuo va creciendo, va superando los diversos obstáculos que se van presentando de acuerdo a su edad. Uno de ellos, como menciona Freud en su teoría psicoanalítica, es el complejo de Edipo. Cuando hubo superado el individuo este complejo, es cuando llega a instaurarse la tercera instancia psíquica, que es el superyo. Y dependiendo de cómo haya sucedido la represión de dicho complejo de Edipo, será la mayor o menor rigurosidad del superyo. Es decir, el perro será más o menos agresivo con el ganado. El superyo funge como la conciencia moral del ello y también le sirve como un sentimiento inconsciente de culpa. Entonces es el encargado de arriar esos impulsos de esta vaca. Y bueno, ahora que ya analizamos la segunda tópica freudiana, también considero que es relevante considerar algunos conceptos que incluye Freud en su teoría psicoanalítica y que nos pueden ayudar a profundizar en el conocimiento de la segunda tópica freudiana. Entonces, estos conceptos son, en primer lugar, la censura, que es el mecanismo que divide al consciente y preconsciente del inconsciente. Entonces, esta censura es la que limita las acciones o los efectos que tiene el inconsciente, ¿verdad? También tenemos el siguiente concepto, que son las pulsiones, que son los instintos humanos, los instintos que nosotros tenemos, que a su vez estos son los que mueven al siguiente concepto, que es la libido, que es la energía pulsionar que tenemos. De hecho, hay algunas teorías que desde el punto de vista psicoanalítico dicen que esta es la motivación humana, la libido precisamente. Y por último, el siguiente concepto que creo que es muy importante mencionar y que de hecho durante la explicación de la primera y segunda tópica se mencionó, son los mecanismos de defensa. Estos son pues los procesos que mantienen el equilibrio psicológico, el equilibrio entre las instancias de la mente, pero son inconscientes, tienen su porción inconsciente, porque así se enfrenta esta angustia, este sentimiento incómodo, frustrante, que está asociado a no querer expresar conscientemente alguna pulsión que viene del ello. Entonces, esto es con el objetivo de no transgredir algún código moral.
Y también es importante mencionar que estos mecanismos de defensa, la verdad, no son formas sanas o, bueno, incluso se pudieran llegar a considerar maneras incorrectas de lidiar con, pues, el conflicto psicológico que ocurre entre las instancias y entonces, pues, puede derivar en algún trastorno mental o en algún problema de conducta o en la somatización, o sea que de tanto conflicto que tienes interno y de tanto que lo manejas con un mecanismo de defensa, que se empieza a manifestar en síntomas físicos. Entonces, bueno, cabe recalcar que estos mecanismos de defensa pues no son lo ideal, pero existen. Y Freud pues determinó algunos, pero fue su hija Anna Freud la que profundizó un poco más en estos mecanismos de defensa. Para finalizar con la temática, me gustaría añadir que todas estas aportaciones de Sigmund Freud fueron un importante parteaguas en su tiempo y que realmente todavía a la fecha siguen haciendo un impacto importante entre las personas. Muchas gracias por su atención, gracias por ver este video explicativo sobre la segunda tópica freudiana.